Gráfica de funciones con transformaciones, presentado por Juan Camilo Restrepo Arboleda. Recuerde que si quiere profundizar más en este tema, pregunte por nuestras clases en vivo online. Puede contactarnos a través del Facebook buscando EPA Asesorías al correo educación.epa@gmail.com o al celular 301-751-4093. Es importante que para aprender bien lo de transformación de funciones, primero tenemos que reconocer algunas funciones básicas, como son las que tenemos en este momento. La primera corresponde a una función que es f de x igual a x, es la función lineal básica. La segunda corresponde a la función f de x igual x al cuadrado. Son funciones básicas que debemos aprender para luego a partir de estas poder llegar a otras funciones por medio de transformaciones. La tercera función corresponde a f de x igual x a la 3. La cuarta función corresponde a f de x igual raíz cuadrada de x. Cada una de estas funciones es importante que ya queden en nuestra memoria. Recuerden que si quieren profundizar un poco más en estas funciones, hay un video anterior que se llama Gráfica de funciones, una introducción, donde ahí pueden profundizar bien lo de gráfica de funciones. Y luego pueden, si quieren profundizar más, tomar este video. Las últimas dos funciones corresponden a las funciones trigonométricas seno de x. La primera corresponde a seno de x, y la segunda que corresponde a la función coseno de x. Hay muchas más funciones, está la de tangente, secante, cotangente, hay muchas funciones, pero es importante simplemente memorizar estas seis funciones inicialmente y a partir de ellas podemos entonces profundizar en la teoría que queremos ver en el video de hoy. Ahora, vamos, luego de tener memorizadas estas funciones, vamos a aprender cuáles son las transformaciones. Entonces, las transformaciones que nosotros podemos hacerle a estas funciones básicas son tres. La primera, que es un desplazamiento, que simplemente toda la gráfica se corre hacia cierto punto. La segunda, que es un cambio de escala, es decir, que la gráfica se alarga o se comprime. Y la tercera es que hay una reflexión respecto al eje X o respecto al eje Y. Miremos entonces cada uno de las transformaciones que acabo de decir y empecemos entonces con desplazamiento. El desplazamiento se produce solamente cuando hay dos operaciones, cuando hay una suma o cuando hay una resta. Y esas transformaciones nosotros tenemos que separarlas en dos tipos. Unas van a ser transformaciones verticales y las otras van a ser transformaciones horizontales. Pero nosotros las vamos a dividir simplemente tomando si la transformación se hace a la X o si la transformación se le hace a la Y. Vamos a colocar entonces aquí si la transformación se hace en el eje Y, en esta columna, y en la segunda columna si la transformación se le hace al eje X. Entonces, cuando hay una suma y se le hace al eje Y, que esto es simplemente cuando se le hacen las transformaciones a f de x, recordemos que es equivalente. Entonces, cuando hay una suma, supongamos que tengo la función f de x y que yo a esa función le sumo una constante c. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, recuerden que siempre que se hace una transformación en el eje Y, es decir, cuando la operación se le hace a la función completa, entonces la transformación siempre va a ser vertical. Recordemos que todo lo que vamos a colocar en esta columna, las transformaciones siempre serán verticales y las que coloquemos en esta columna, las transformaciones siempre serán horizontales. Cuando se le suma entonces una c a la función, lo que se hace es que la función se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Toda la función se sube c unidades. Si le sumo un 5, pues todo entonces se le suma 5 unidades hacia arriba. La gráfica sube. Y si se le resta,
pues entonces sería simplemente que se baja hacia abajo. Eso es lo que ocurre entonces cuando le restamos a la función. Ahora bien, hay que aprender algo adicional y es, cuando aplicamos transformaciones al eje X, siempre vamos a pensar todo al contrario. La lógica siempre va a ser al contrario. Entonces obsérvese que si vamos a aplicar la suma, sería a la X. Ya en este caso estamos es con la X. Y podemos entonces denotarla como sigue a continuación. Obsérvese que aquí la C la sumé fue a la X solamente, mientras que en el eje Y se la sumé fue a toda la función. En este caso se la sumé solamente a la X. Por eso, si, recordaríamos entonces que es una transformación en el eje X. Y como son transformaciones horizontales, ya no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero entonces, cuando sumamos la C, cuando sumamos un número, no vamos a decir que se mueve hacia la derecha, que sería como lo más lógico pensar, sino que vamos a pensar siempre al contrario. Entonces este se mueve hacia la izquierda. Hay un desplazamiento hacia la izquierda. Siempre se piensa al contrario. Y cuando se produce la resta, que sería f de x, a la x le resto cierto número, la c es una constante positiva, supongámoslo acá, entonces ya la gráfica no se desplaza hacia la izquierda, como normalmente tendría que ser por ser un menos, sino que se desplaza a la derecha. En este caso solamente estamos haciendo desplazamiento, se mueve toda la gráfica, a la gráfica no le cambia la forma, absolutamente toda la gráfica se corre hacia un lado. Bien, continuemos entonces con la segunda transformación, que es el cambio de escala. Y eso se produce con las otras dos operaciones básicas que conocemos, que es la multiplicación, cuando hay una multiplicación, o cuando hay una división. Cuando hay una división. Ahora, hay un cambio de escala. Entonces, vamos a suponer la multiplicación. Vamos a suponer que a la función, aquí estamos haciendo en el eje Y, la vamos a multiplicar por una constante C. Por una constante C. Entonces, ¿qué estaría pasando en el eje Y? Acuérdense en que todo es vertical. Entonces, si lo multiplico por C, a la gráfica la estaría alargando verticalmente. Al multiplicarla, entonces se alarga, ya dijimos que todo lo de acá es vertical, pero entonces se alarga en un factor C, en un factor C, porque la multipliqué por C. Es decir, que si yo la multiplico la función por 2, entonces cada punto en el eje Y se va a multiplicar por 2. Usted puede mirar, usted puede tomar puntos en la gráfica, la multiplica por 2, entonces si hay un punto, una coordenada que en el eje Y tiene el valor de 5, entonces ese punto ya no va a tener al transformarlo la coordenada de 5 sino de 10 porque la multipliqué por 2. Si está en el punto 3, entonces ya va a estar en el 6. Y cada punto en la coordenada de Y se va a multiplicar por 2. Uno para poder graficar con transformaciones, les recomiendo se basen tomando algunos puntos básicos de la gráfica. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos la función x al cuadrado, miremos que hay unos puntos básicos como es el origen, el 1, 1 y el 2, 4, que nosotros podríamos tomar esos puntos. Incluso por el otro lado es el menos 1, 1 y el menos 2, 4. Esos puntos pueden ser básicos y a partir de esos puntos yo simplemente transformo y por donde queden los puntos luego se pasa a la gráfica resultante. Ahora en la división ¿qué estaría pasando en el eje Y? Entonces voy a suponer que la función la divido en un factor C. Recordemos que dividir por C también puede ser lo mismo equivalente a hacer esto. 1 sobre C por la función de X. Ahora, ¿qué estaría pasando? Si al multiplicar se alarga, entonces al dividir, ¿qué es lo que pasa? Lo contrario de alargar, que es comprimir. Recuerden que se comprime verticalmente. Comprimir en un factor C. En un factor C. Es decir, que si a la función yo la divido por 3 y hay un punto que en la coordenada y está en 9, por ejemplo, entonces al dividirlo por 3 ese punto se va a bajar
hasta 3, porque 9 dividido 3 da 3 y uno entonces a cada coordenada de la y la va a dividir por el numerito que está ahí. Ahora recordemos que en el eje X todo lo que se hace siempre es al contrario, piense siempre al contrario. Entonces al multiplicar la podemos denotar como f de c por x. Miren que la c ya la multipliqué, fue dentro de la función. Entonces, al multiplicar la c por x ya no vamos a pensar que se alarga horizontalmente, sino al contrario, se comprime horizontalmente. Todas las del eje Y son verticales, estas son horizontales, las del eje X horizontales, se comprime horizontalmente en un factor C, en un factor C. Entonces aquí ya no le pasa nada, en un factor C, ya no le pasa nada al eje Y. Todo lo que esté sobre el eje Y ya no le pasa nada, solamente se va a modificar la coordenada X. Ahora, al hacer la división, entonces tendríamos f de 1 sobre c por x. Recordemos que esto es lo mismo que dividir la c. Y en este caso es que se alarga horizontalmente en un factor c. En un factor c. Bien, teniendo en cuenta eso, ya podemos continuar entonces con la siguiente transformación, que es una reflexión. La reflexión cuando se produce solamente cuando se multiplica por menos. Entonces es una operación que es multiplicar por menos uno. Entonces al multiplicar por menos uno, multiplicar por menos uno, pues la gráfica va a tener entonces un signo negativo. Entonces en la función pues va a ser menos f de x, que lo que pasa entonces es que como estoy multiplicando la función por menos, recuerden que aquí se modifica la coordenada y, entonces como estoy multiplicando cada coordenada por menos, entonces se está cambiando el signo. O sea que todo lo que en la y es negativo, o sea la parte de abajo, negativo va a pasar a positivo. Entonces todo lo que está abajo en la gráfica va a pasar a la parte de arriba. Y todo lo que está positivo en el eje Y, o sea, la parte de arriba, va a quedar negativo. O sea que lo que está arriba pasa a la parte de abajo. Hay una reflexión respecto al eje X, ¿cierto? Porque pasa todo lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba. O sea que la reflexión se presta respecto al eje X. Entonces hay una reflexión respecto al eje X. Al eje X. Bueno, y en el eje X, cuando yo multiplico la X por menos uno, entonces ya pasa lo contrario. Entonces, lo que está positivo al lado derecho, al multiplicarlo por menos, va a quedar al lado negativo, o sea, al lado izquierdo. Y lo que está al lado izquierdo va a quedar al lado derecho. O sea que hay una reflexión respecto al eje Y, porque lo que está al lado izquierdo pasa a la derecha y la derecha a la izquierda. Entonces la reflexión se presenta, reflexión, respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Esto es lo que sucede en cada una de las operaciones con las transformaciones entonces que conocemos. Ahora, hay otra reflexión. La línea de abajo la puse también porque hay una reflexión cuando se presenta el valor absoluto. Y con el valor absoluto también hay una reflexión, pero es una reflexión parcial. ¿Cómo que parcial? Entonces, miremos que cuando multiplicamos por menos uno, todo lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. La gráfica prácticamente hace un giro de 180 grados, ¿cierto? Respecto a uno de los ejes. Pero en este caso, cuando coloco la función dentro de un valor absoluto, ¿qué es lo que está pasando? Recuerden que el valor absoluto lo único que hace es que los números que son negativos los convierte en positivos. Es decir, que en esta parte lo que está abajo se va a reflejar hacia arriba, pero lo de arriba no le pasa nada. Entonces hay una reflexión de lo negativo, es decir, de lo que está abajo. Y lo que está abajo entonces pasaría hacia arriba, pero a lo de arriba no le pasa absolutamente nada. Y cuando aplico el valor absoluto en el eje X, lo que va a pasar simplemente es que los números que son negativos en el eje X ya se convierten en positivos. Entonces es como si lo positivo, ya lo que está al lado derecho de la gráfica, lo voy a volver a hacer exactamente igual al lado izquierdo. Borro lo que está al lado izquierdo
y lo que está al lado derecho lo reflejo en el lado izquierdo, queda exactamente igual. Entonces se refleja, en este caso hay una repetición, no simplemente es quitar la gráfica, hay una repetición, se refleja lo de la derecha, sin quitarlo de la derecha. En este caso se refleja sin quitarlo de la derecha. Bien, estos serían las transformaciones. Cada una miremos que tiene una operación determinada, una suma, resta, multiplicación, división, o multiplicar por menos uno o aplicar un valor absoluto. Y por medio de esas operaciones nosotros podemos llegar a graficar otro número infinito incluso de funciones que podemos hacer a partir de las gráficas básicas de x a la 2, x a la 3, raíz de x y las funciones trigonométricas. Recordemos que pueden haber muchas más funciones básicas, pero vamos a tomar estas como las principales. Entonces también tenemos que recordar esto de las transformaciones, saber cuándo hay un desplazamiento, un cambio de escala y una reflexión. Ahora miremos un ejemplo de cómo podemos graficar teniendo esto. Entonces nos dan esta gráfica, nos dicen la función f de x igual 2 menos raíz de 3x más 1. Y al lado nos dan otra función, pero esta es la función con la que debemos empezar. La voy a borrar simplemente para tomar el ejercicio desde el inicio. Entonces, el objetivo de nosotros es graficar esta función. 2 menos raíz cuadrada de 3x más 1. Y observe que esa es una función que si lo hacemos con tabla de pronto eh, se nos puede ir muy largo porque nos tocaría hacer muchas operaciones o nos dan incluso números un poco feos porque nos dan decimales. Entonces es mejor si nosotros tomamos una función básica. Entonces lo primero es reconocer cuál es la función básica. Y obsérvese que ahorita borré la función g. Es porque el ejercicio nos dice que grafique la función f a partir de la función g. Nosotros aquí no necesitamos la función, que nos den la función, porque inmediatamente se reconoce que toda esta función viene de una raíz de x. Obsérvese que hay una raíz, dentro de la raíz hay unas operaciones y afuera de la raíz hay otras operaciones. Entonces la función básica va a ser raíz cuadrada de x. Es decir, que vamos a empezar a partir de la función raíz de x, que es la que tenemos en este caso, de esta función. Ahora bien, si nosotros empezamos desde esa función, lo que vamos a tener, el resultado es, después de hacer unas operaciones, la gráfica de esta. Entonces, al hacer esa, tenemos la gráfica de la función raíz cuadrada de x, que es la que tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta esta gráfica inicial, que es la de raíz cuadrada de x, vamos a hacer algo que se llama una secuencia de dibujo, para saber el orden de las operaciones. Para saber el orden de esas operaciones, entonces, vamos a aprender lo siguiente. Siempre que son transformaciones en el eje Y, nosotros vamos a hacer el orden como si estuviéramos operando. Es decir, cuando nosotros tenemos la siguiente operación 2 por 3 más 1, ¿cuál es la primera operación que realizamos? La primera operación que realizamos es la multiplicación. Uno no puede hacer la suma primero. Entonces primero se hace la multiplicación y lo que dé, luego se hace la suma. Efectivamente así vamos a hacer en este caso, cuando las operaciones sean en el eje Y, o sea, con respecto a la función. Entonces podemos nosotros decir, bueno, la primera función que vamos a tener es raíz de x. ¿Cuál es la segunda función? De la raíz de x debemos llegar a f de x, que es la función que está ahí arriba. Al hacer entonces esa secuencia de dibujo, nosotros vamos colocando el orden. Entonces esta es la forma más fácil de hacerlo. Empezamos con una función básica, raíz de x. ¿Cuál sería entonces la siguiente operación? Vamos a empezar haciendo las transformaciones que son en f de x, o sea, las transformaciones del eje y. En ese caso son las transformaciones que yo hago por fuera de la raíz, porque x es todo lo que está dentro de la raíz. Y las transformaciones en el f de x es las que están afuera de la raíz. En este caso podemos entenderlo entonces con esa posición. Ahora, ¿cuál es la primera transformación que hay que hacer? Miremos algo. Hay un menos que está multiplicando la raíz, menos 1. Esto es mejor verlo de la siguiente manera. Eso es lo mismo que menos raíz cuadrada de 3x más 1 más 2.
Obsérvese que esta operación es la misma que tenemos aquí. La coloco de esta forma es para que miremos que este menos no es una resta. Ahí no hay ninguna resta, sino que hay la multiplicación de un menos uno. Y luego le sumo el 2. Entonces, ¿cuál sería el orden? Primero multiplicar por menos uno o primero sumar el 2. Ahí es donde debemos pensar. Entonces, si uno tiene menos 2 por 3 más 5, ¿qué se hace primero? ¿La multiplicación o la suma? La respuesta es que se hace primero la multiplicación y luego de eso se hace luego la suma. Entonces, mire que con el eje Y es como si estuviéramos operando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el menos. Entonces, de la raíz de x, siempre de la función anterior, coloco la transformación que le hago. Entonces, la transformación que hago es multiplicar por menos a la función anterior. Y miremos que cuando multiplicamos el menos, ¿qué es lo que pasa con la gráfica? Entonces, al multiplicar por menos uno, lo hice en el eje Y, o sea que hay una reflexión respecto al eje X. Entonces ahí vamos mirando las transformaciones que hacemos. Tercera transformación. Esto es lo que se llama una secuencia de dibujo. ¿Qué es lo que sigue entonces? Sumar el 2. Entonces al sumar el 2 me va a quedar menos raíz de x más 2. O que es lo mismo que sumar el 2 a este lado. Entonces quedaría 2 menos raíz cuadrada de x. Ahí sume el 2. ¿Qué es lo que pasa con la gráfica cuando sumo el 2? Entonces nos vamos a la tabla, hay una suma de un numerito de un 2. Entonces lo que hacemos es que la gráfica se desplaza hacia arriba. Esa gráfica la hacemos enseguida. Estamos solamente haciendo la secuencia de dibujo para aprender cómo es que se hace el orden de las transformaciones. Ahora, al hacer el 2 menos raíz de x, ya tenemos entonces la tercera función. El objetivo es llegar a esta. Ya terminamos entonces con las transformaciones respecto al eje Y. Ya lo que hay que hacer son las transformaciones en el eje X, que es todo lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es un 3x más 1. Entonces hay una multiplicación por un 3 y luego hay una suma. Pero entonces, ¿cómo se hace el orden cuando es en el eje X? Cuando es en el eje X, como les dije ahorita, pensemos al contrario. La lógica es toda al contrario. Entonces, uno normalmente haría primero la multiplicación y luego la suma, como si uno estuviera haciendo operaciones. Más uno. Uno primero hace la multiplicación y lo que le hace la suma. Pero en el eje X pensemos al contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar el uno. Entonces nos quedaría 2 menos la raíz cuadrada de x, pero a esa x le sumamos un 1. Y eso es entonces lo que sucede. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces el siguiente ya le sumamos el 1, lo que hacemos ahora es multiplicar el 3. Entonces quedaría 2 menos la raíz cuadrada de 3x más 1. Multiplique el 3 y finalmente llegamos a la función que queremos. O sea que en este orden de ideas nos tocaría hacer 5 gráficas. Ya tenemos la primera, que es la de raíz cuadrada de x. Y vamos a hacer entonces cada una de estas gráficas. Vamos a hacerla en el siguiente plano. Entonces tenemos la siguiente función. Miremos que es raíz de x, que es la que tenemos al lado derecho, que es esta gráfica de acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con esa gráfica que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unos puntos específicos. Los puntos que vamos a tomar son, entonces, hay un punto muy importante que es 4, porque son puntos como precisos, están en una esquinita, no hay decimales. Entonces, cuando es 4 es 2, el origen es importante, vamos a tomar ese también y vamos a tomar otro de referencia que es el 16, aquí está el 16 y la raíz de 16 es 4. Tomemos esos tres puntos de referencia y a partir de ello hacemos entonces cada una de las coordenadas. Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos este menos, entonces miramos a ver qué es lo que pasa cuando multiplicamos la función por menos. En las transformaciones se observa entonces que al multiplicar la función por menos, la reflexión es respecto al eje X. La gráfica entonces queda como se muestra en la parte de abajo, donde observemos de nuevo los puntos, qué fue lo que pasó. Entonces, al hacer esos puntos, lo que pasó, miremos que el punto 0,0 al multiplicarse por menos queda en 0. Miremos que la gráfica se refleja respecto al eje X, lo que está arriba pasó abajo. Miremos que el punto que estaba en 4,2 ya no quedó en 2, sino que quedó en menos 2. Y el punto que estaba en el 4, en el eje Y,
recuerden que la transformación es en el eje Y, ya está en el punto -4. Entonces pasó a la parte de abajo donde efectivamente esta sería entonces la gráfica 2. Ya tenemos entonces la 2. Ahora, en la gráfica 3, ¿qué es lo que sucede? Que le sumamos un 2. Entonces, al sumarle un 2 lo que hacemos es que en las transformaciones al sumar lo que pasa es que la gráfica se corre hacia arriba 2 unidades. Eso quiere decir entonces que ya tenemos la gráfica de menos raíz de x. Vamos a sumarle un 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este punto que está en cero lo vamos a subir 2 unidades, entonces nos va a quedar en esta posición. El punto que está en -2 lo subimos 2 unidades, -2 más 2 da 0, entonces lo subimos hasta acá. Y el punto que está en 16,4 lo subimos 2 unidades, entonces nos quedarían 16 menos 2, porque -4 más 2 da 2. Entonces obsérvese que cada coordenada en el eje Y se sube 2 unidades. Entonces la gráfica quedaría de esta forma. Entonces tenemos aquí la siguiente gráfica, que es cuando le sumamos 2. Y observes entonces que los puntos que habíamos dicho, la gráfica quedaba de esta forma. Si lo vemos pues más pulidita, entonces la tenemos en la parte de abajo, donde nos queda la gráfica en 2, en 4 y en -2, que es los puntos donde nos habíamos guiado. Entonces miremos que ya tenemos la cuarta gráfica. Perdón, ahí esa sería la tercera. Entonces, al tener la 3, que es donde le sumamos el 2, ya vamos a pasar a la siguiente transformación, que cuál es. Le sumamos un 1 a la x. Cuando le sumamos un 1 a la x, miremos qué es lo que pasa. Entonces hay una suma de una unidad en el eje x. Entonces lo que está pasando es que movemos la gráfica a la izquierda una unidad. Es decir, vamos a tomar entonces los puntos de referencia. Entonces, el 2, este que está en cero, ya nos vamos a mover horizontalmente. Entonces ya queda en el 1, nos va a quedar en esta posición. El punto que estaba en 4 ya nos va a quedar en 3. Y el punto que estaba en 16 ya nos va a quedar en 15. Y la gráfica se corre entonces una unidad hacia la izquierda y nos queda efectivamente como la vemos ahí en la gráfica de abajo. Miren que queda en 1, en 4, en 3, horizontalmente hablando, y finalmente nos queda en 15, que es los puntos donde lo habíamos situado. Finalmente entonces vamos a llegar a la quinta gráfica, que es cuando le multiplicamos un 3 a la x. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es que al multiplicar, que es esta de aquí arriba, la x por un número, lo que hace es que se comprime horizontalmente. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver las distancias horizontales de los puntos de la gráfica resultante. Entonces miremos que la gráfica, este punto que está en 1, al dividirlo por 3, entonces nos va a quedar como en 0,3. O sea que el punto llega hasta acá. Usted toma la distancia, miremos que este está en -1. ¿Cuánto es -1 dividido 3? Aunque es multiplicando, recuerden que se comprime. En el eje X pensamos al contrario. Entonces al dividir por 3 la gráfica nos va a quedar en esta posición, donde está el punto naranja. Ahora, el punto que está en 3, 3 dividido 3, ¿cuánto da? Este punto va a quedar entonces en 1. O sea, va a quedar en esta parte. Y este punto que está en 15, recordemos que esta es la posición 15, lo estamos mirando ya horizontalmente. 15 dividido 3 da 5. O sea que este que está en 15 nos va a quedar en 5, que quedaría entonces por acá. La gráfica dibujada a mano quedaría como algo así aproximadamente, pero si la dibujamos ya pues también más precisa, nos quedaría de esta forma. Observe entonces que en esta gráfica efectivamente el punto se desplazó casi hasta cero. Ya nos quedó también el punto que estaba por acá en 3, quedó en 1. Obsérvese que no se desplaza, sino que lo que pasa es que se comprime. Y el punto que estaba en 15 ya quedó en 5. Y obviamente ya el resto de la gráfica uno la dibuja de acuerdo a esto, pero lo importante es siempre que usted se guíe con unos puntos y usted en base a esos puntos ya va graficando. Esta sería entonces la gráfica final que nos piden, que era la de f de x igual a 2 menos la raíz cuadrada de 3x más 1.
Entonces, esta es una gráfica realizada a partir de transformaciones, donde nos aprendimos unas funciones básicas, unas transformaciones, y de ahí entonces podemos llegar a esta. Si quiere profundizar más en estos temas, no olvide preguntar por nuestras clases online en vivo y también ahí resolvemos otros ejercicios. Mi nombre es Juan Camilo Restrepo. Recuerde que esto es patrocinado por EPA Asesorías.